¿Qué tal están? Bienvenidos. Existencialismo de Heidegger. Este gran filósofo que murió en 1976, pensador alemán, realmente dejó una trayectoria como pensador existencialista realmente fundamental en el pensamiento filosófico del siglo XX y del siglo XXI. Martin Heidegger se alza como una figura central cuyo influjo ha modelado de manera determinante las corrientes existencialistas, fenomenológicas y hermenéuticas. Sin embargo, hablar del existencialismo de Heidegger requiere una cierta precaución, pues el propio Heidegger rechazó este rótulo con vehemencia en sus libros, en sus escritos, especialmente a partir de la Carta sobre el Humanismo de 1947, insistirá en que su proyecto no es una antropología filosófica ni una filosofía de la existencia al estilo de Sartre o Jaspers, sino una ontología fundamental. No obstante, gran parte de la recepción de su obra, y en especial de su texto clave, Ser y Tiempo, Sein und Zeit, de 1927, se ha hecho desde una lectura existencialista. Esta tensión entre lo que Heidegger propuso y lo que se extrajo de su pensamiento constituye el corazón palpitante de este vídeo. Y en este aspecto hay que decir que se nota un giro ontológico en su filosofía del ente al ser. El punto de partida del pensamiento de Heidegger es lo que él denomina el olvido del ser. Y desde esta perspectiva, la historia de la filosofía desde Platón y Aristóteles hasta la metafísica moderna habría centrado su atención en los entes, las cosas que son, pero habría olvidado interrogarse por el ser en cuanto ser, es decir, por lo que significa que algo sea. Heidegger propone retomar esta pregunta fundacional que ya formulaba Aristóteles como diciendo qué es el ser, pero con un radicalismo nuevo, apoyado en el método fenomenológico recibido de Husserl. Y también para preguntar por el ser hace falta un ente que se distinga por tener una comprensión previa, aunque vaga, de lo que es el ser. Este ente es el ser humano, al que Heidegger denomina Dasein, literalmente ser ahí, término que evita las connotaciones antropológicas o psicológicas del término hombre. El Dasein para Heidegger es el ente privilegiado porque en él se da una apertura originaria al ser. Así, el análisis del Dasein no es una antropología, sino un modo de acceder al ser desde la estructura misma de la existencia humana. Aquí nace lo que podríamos denominar el existencialismo heideggeriano, aunque sería más correcto hablar de analítica existencial. Y en este sentido se puede afirmar que la analítica existencial del Dasein supone tener en cuenta el proyecto de Ser y Tiempo, que consiste en llevar a cabo una analítica existencial del Dasein, es decir, en desentrañar las estructuras fundamentales de su ser. El ser del Dasein es el ser en el mundo, una categoría que rompe con la tradición cartesiana que separaba el sujeto pensante del mundo exterior. Para Heidegger, el Dasein no es una conciencia aislada, sino un ser arrojado en un mundo que ya le está dado y que comprende desde una estructura de posibilidades. Y de este modo, la cotidianidad del Dasein se despliega en una triple estructura: el mundo, los otros y el sí mismo. El mundo es ante todo un conjunto de útiles, Zeug en alemán, y significaciones prácticas. No se accede a él teóricamente, sino a través del uso y la preocupación, Besorgen. En segundo lugar está el Dasein con otros, Mitsein, pero esta convivencia no es neutral. En ella domina, en realidad, la impersonalidad del uno, Das Man, esa forma anónima en que el ser humano se diluye en el conformismo y la inautenticidad. Y en tercer lugar, el Dasein se enfrenta a su propia facticidad, a su ser arrojado, y de esta manera a la imposibilidad de elegirse a sí mismo como origen absoluto. Sin embargo, se puede afirmar que el Dasein no está condenado a la inautenticidad. Puede asumir su existencia de forma propia a través precisamente de una experiencia límite, la angustia.
Y hay que decir que la angustia y la posibilidad van unidas en la filosofía de Heidegger. La angustia es para él uno de los conceptos fundamentales del pensamiento existencialista. Y en Heidegger adquiere además una dimensión ontológica. Mientras el miedo tiene un objeto determinado y concreto, un perro, la muerte, el fracaso, etc., la angustia es una experiencia radical de vacío, en la que no hay nada que se presente como causa. En esa experiencia, el Dasein se enfrenta al hecho de que su mundo cotidiano se desmorona y queda entregado a la nada. Y de esta forma, esta experiencia no es puramente negativa. En la angustia, el Dasein se ve a sí mismo como posibilidad pura, como un ser que no es lo que es, sino lo que puede ser. Heidegger introduce aquí la noción de existencia como posibilidad, en contraste con la idea sustancialista del ser humano como un ente definido por una esencia. La existencia del Dasein es siempre proyectiva. Está orientada hacia el futuro, hacia lo que aún no es. En la angustia, el Dasein recupera además su libertad radical, su capacidad de decidir por sí mismo, no como voluntad soberana, sino como apertura a un destino. Y esto es también fundamental. El ser para la muerte, en definitiva, es otra de las ideas fundamentales de Heidegger. El momento culminante de esta analítica es el análisis del ser para la muerte, Sein zum Tod en alemán. Heidegger considera que la muerte no es simplemente el fin biológico de la vida, sino la posibilidad más propia del Dasein, aquella que no puede delegarse, que le pertenece de modo exclusivo y que lo pone frente a la totalidad de su existencia. La muerte, en este sentido, no es un accidente, sino una estructura ontológica. Vivir auténticamente implica asumir la muerte como horizonte ineludible, es decir, comprender que todo proyecto vital está marcado por la finitud. En palabras de Heidegger, la muerte revela la nulidad y, de esta manera, la nulidad constitutiva del Dasein, lo que lo convierte en un ser finito pero abierto a su ser. Frente a la evasión que propone el uno, que trivializa la muerte mediante el entretenimiento, la superficialidad o el lenguaje vacío, el Dasein auténtico se apropia de su ser finito y se proyecta desde esa verdad. De esta manera, este movimiento de apropiación supone para Heidegger lo que él denomina resolución anticipadora. Y además esto también supone un acto de lucidez en el que el ser humano se reconoce como un ser mortal y desde ahí reconfigura su existencia. De esta manera se puede decir que está también el tema de la caída, la cura y el tiempo. Heidegger distingue entre el Dasein auténtico y el inauténtico. El segundo está marcado por la caída en el mundo, es decir, por la dispersión en el uno, el olvido del ser y la alienación en el quehacer cotidiano. Frente a esto, la autenticidad se revela como una forma de cura, sorge, que no debe entenderse en un sentido médico o sentimental, sino como la estructura ontológica que define al Dasein. El ser humano no está hecho de sustancia, según Heidegger, sino de cuidado, de atención, de preocupación por sí y por el mundo. Y de este modo, este cuidado tiene una dimensión temporal esencial. El Dasein no existe en un presente estático, sino en una estructura temporal tripartita: pasado, facticidad, futuro, proyecto y presente, actualidad. Esta concepción del tiempo, que Heidegger opone al tiempo vulgar o cronológico, es lo que realmente permite comprender la unidad del Dasein. La existencia es temporal porque está orientada hacia el futuro, iluminada por el pasado y actualizada en el presente. Y además hay que decir que ser y tiempo vincula el ser con el tiempo. Solo a través de la temporalidad puede el Dasein comprender
el ser o su ser, y solo desde esa comprensión puede accederse a la pregunta por el ser en general. Y además de esto está también la cuestión del giro, Kere, y la superación del existencialismo. En este sentido, tras Ser y Tiempo, Heidegger experimenta lo que él mismo llama la Kere, el giro. Este cambio no implica un abandono del proyecto ontológico, sino una transformación en su método y orientación. Si en Ser y Tiempo el ser era interrogado a través del Dasein, en los textos o libros posteriores, Heidegger intenta pensar el ser mismo como un acontecer, Ereignis, que desborda además la subjetividad. Y desde este planteamiento y con esta nueva etapa, Heidegger hablará del ser como desocultamiento, aletheia, retomando el pensamiento de los presocráticos, en especial Heráclito y Parménides. El ser ya no es una propiedad de las cosas, ni una categoría lógica, sino el modo en que el mundo se abre o se vela, se revela o se oculta. En este sentido, el ser humano deja de ser el centro del pensar y pasa a ser el pastor del ser, el lugar donde el ser acontece. Y de este modo, desde esta perspectiva, Heidegger se distancia también radicalmente del existencialismo de Sartre, que considera una prolongación de la metafísica moderna. Sartre, desde Heidegger, sigue operando con una idea del sujeto autónomo, dueño de su libertad, mientras que Heidegger intenta disolver esa subjetividad para dejar que el ser mismo hable. En la Carta sobre el humanismo, Heidegger afirma tajantemente: el existencialismo no piensa lo bastante en la existencia, declaración o afirmación curiosa, porque él considera que el pensamiento poético y la experiencia del ser también son importantes en el ámbito filosófico. En sus últimas décadas, Heidegger explora la relación entre lenguaje, poesía y ser, influido por Hölderlin, Rilke y Tralk. Desarrolla una concepción del lenguaje como morada del ser, y además el lenguaje ya no es para él un instrumento solamente de comunicación, sino el espacio en el que el ser se revela. El poeta y el pensador tienen la tarea de custodiar esa revelación, de decir el ser sin forzarlo, sin reducirlo a conceptos, y esto cambia también su filosofía. Aquí el pensamiento se convierte en escucha, en espera, en apertura, y la filosofía ya no es una construcción de sistemas, sino un caminar por los senderos del bosque en busca de una palabra más originaria que restituya la cercanía con el ser. En este sentido, la experiencia poética se convierte en una vía privilegiada para pensar la existencia, no como dominio ni como afirmación del yo, sino como dejar ser, como hospitalidad frente a lo que se da. Y de este modo se puede afirmar que el legado existencial de Heidegger es enorme en cuanto a la filosofía existencialista. Aunque Heidegger rechazó la etiqueta de existencialista, su pensamiento ha tenido una influencia decisiva en autores como Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Arendt o Derrida. Su análisis de la finitud, la angustia, la muerte, el cuidado y la autenticidad ha configurado buena parte del vocabulario de la filosofía contemporánea. El Dasein se ha convertido además en una figura emblemática de la condición humana en la modernidad tardía, enfrentada al nihilismo, al olvido del ser y a la técnica deshumanizante. Porque en relación con las técnicas podemos decir que Heidegger siempre se mostró a favor de ellas, siempre que no deshumanizara. En el plano existencial, Heidegger ha ofrecido una alternativa poderosa al subjetivismo cartesiano y al cientificismo dominante. Ha mostrado que el ser humano no es un objeto entre objetos, sino una apertura ontológica, una pregunta encarnada en el mundo, un estar en el mundo que se vive desde la finitud. En tiempos de alienación, su llamada a la autenticidad, al cuidado, a la atención por el ser, sigue siendo una interpelación radical. Y de esta manera también hay que decir, a modo de conclusión, que el existencialismo de Heidegger, si se acepta la expresión con reservas, no es una filosofía de la libertad individual ni una ética de la elección personal, sino una ontología radical de la existencia.
En él, la vida humana se entiende no como un dato, sino como un proyecto, una apertura, una temporalidad que se construye desde la finitud. El pensamiento heideggeriano, a veces oscuro y críptico, no busca ofrecer respuestas, sino devolvernos a la pregunta fundamental: ¿qué significa ser? Y esto es algo ya muy valioso. Desde la angustia hasta la muerte, desde la caída hasta la resolución, desde el cuidado hasta el lenguaje, Heidegger nos ha enseñado a pensar la existencia como un acontecimiento inagotable, una llamada silenciosa que requiere atención, escucha y hospitalidad. Su pensamiento no termina en sí mismo, es un comienzo, un umbral, una posibilidad que cada quien debe recorrer si quiere habitar de manera más auténtica, más lúcida, el misterio de ser. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.